Acuérdense ustedes que aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Y eso es importante. Donde hay bendición y hay vida eterna, hay toda cosa buena. Amén. Toda cosa agradable delante de su presencia. Muy bien, vamos a hablar acerca del tema haciendo la diferencia. Y es que no sé cómo se llama la sociedad de damas que si tienen. Esmirna. Ay, miren, pues una de las iglesias a las que recibió buen mensaje, ¿verdad que sí? Porque acuérdense que en las 7 iglesias solo 2 recibieron palabras de aprobación. Esmirna y Filadelfia, ¿verdad que sí? Pero las demás, Dios guarde, recibieron unos mensajes terribles. Pero la sociedad de damas de esta iglesia se llama Esmirna. Qué bien, que me alegra. Gracias al Señor. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Así es de que podemos bendecir el nombre maravilloso del Señor, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Podemos bendecir el nombre precioso del Señor? Muy bien. Vamos entonces a hablar acerca de ese tema tan importante, marcando la diferencia. Y quiero que abran sus Biblias al segundo libro de Samuel, en el capítulo 21. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Amén. Cuando ya lo tengan, pueden decir amén. Aleluya. Sé que, no sé cuándo comenzó la fiesta, ayer, antier, ayer y termina mañana. Así es. Hoy termina. Mañana en la tarde termina. Qué bien, gracias a Dios. Están gozando, pues hay que seguirse gozando en el nombre del Señor. Entonces, mi tema es esta noche marcando la diferencia. Es algo tan importante, hermanos, que tenemos que marcar o hacer la diferencia. Como cristianos, como hijos de Dios, como lavados con su sangre. Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, tenemos que marcar la diferencia. Si somos hijos de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos que marcar la diferencia. Si entramos por esas puertas donde aquí envía el Señor bendición y vida eterna, tenemos que marcar la diferencia. Estemos donde estemos, trabajo, estudio, en el mercado, donde usted quiera. Porque cuando usted anda en el mercado, no es una compradora más, es una hermana en Cristo Jesús que anda en el mercado, ¿verdad que sí? Y los varones cuando están en su trabajo no son un empleado más, son representantes del reino de los cielos, aleluya. Somos embajadores de Cristo, amén. Representando nada menos que al reino de los cielos y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lindo, eso es precioso, muy bien. Entonces, marcando la diferencia. Y esta noche quiero que usted se lleve para su casa un nombre que se va a llevar allí. Es el nombre de una mujer, pero se lo va a llevar ahí bien marcado en su mente y va a decir, este es un ejemplo para mí. Y ese nombre, va a repetir conmigo el nombre de esta mujer, de la mujer que es el centro de lo que voy a hablar esta noche. Esa mujer se llamaba Rispa. ¿Usted puede repetir conmigo? Rispa. Así se llamaba esa mujer, que tanto para varones como para mujeres es un gran ejemplo. Desde que soy un niño he escuchado, he leído la historia de esta mujer y siempre trajo un mensaje profundo para mi vida y me dejó con un pensamiento que tiene que estar abierto y determinado, hermanos, para ver más allá de lo que las personas comunes, óiganme bien esto, las personas comunes miran lo que está alrededor de ellos, oyen lo que se dice alrededor de ellos, pero las personas especiales, óiganme bien esto, oyen lo que los demás no oyen y miran lo que los demás no miran, van más allá y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, vamos a ir más allá de lo que todo mundo va, no debemos de quedarnos donde todo mundo se limita, donde todo mundo llega al final y decimos, bueno, de aquí ya no se puede. Cuando los demás llegan a su límite, entonces nosotros todavía tenemos otro trecho más para donde seguir. Y esa es la situación en la que podemos marcar la diferencia.
Dice la palabra del Señor, verso 1, segundo libro de Samuel, capítulo 21. Y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, aleluya, es por Saúl y por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos con motivo de celo por los hijos de Israel y de Judá. Y dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué os haré y qué expiaré para que bendigáis a la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis os haré. Y ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para extirparnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que nos entreguen 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gibea de Saúl, el escogido del Señor. Y el rey dijo, yo lo daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Aya, los cuales ella había dado a luz a Saúl, a saber, a Armoni y a Mefiboset, no el hijo de Jonatán, sino otro Mefiboset. Y 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había dado a luz de Adriel, de Betzilai, mejolatita. David se los entregó a los gabaonitas y ellos los colgaron en un monte en presencia de Jehová. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega. Mire esta fecha, los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Tomando luego Rispa, hija de Aya, un saco, se lo tendió sobre un peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó a ninguna ave del cielo asentarse sobre ellos de día, ni bestias del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aya, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían quitado furtivamente de la plaza de Betzam, donde los habían colgado los filisteos, cuando deshicieron los filisteos a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo. Y juntaron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Ki, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Después Dios fue propicio con la tierra. Amén. Después Dios, dice, fue propicio sobre la tierra. Pueden sentarse. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con un aniversario de damas? Esta lectura que el hermano Marvin ha hecho. Y les dije que vamos a tomar el ejemplo y vamos a sacar de la palabra del Señor y del ejemplo de esta mujer. Acuérdense que les dije que tomaran muy en cuenta cuando esta mujer había comenzado a hacer lo que hizo. Porque Saúl, hermanos, si retrocedemos un poquito a la historia, nosotros nos damos cuenta que Josué y los hombres de Israel habían sido engañados por un pueblo que estaba cerquita, llamado los gabaonitas. Y estos gabaonitas habían sido astutos porque dijeron, delante del pueblo de Israel nadie va a detenerse. Entonces ahora seamos astutos
Y ellos habían fingido venir de tierras lejanas, habían fingido venir de tierras muy extrañas, trayendo un pan mohoso, trayendo unas vestiduras todas viejas. Y dijeron: cuando salimos de nuestra tierra todo esto era nuevo, pero de tan lejos venimos que queremos hacer alianza con ustedes. Y el problema de Josué fue no haber consultado a Jehová sobre lo que estaba sucediendo. E hicieron juramento y les habían dicho: vamos a hacer alianza con ustedes. E hicieron alianza. Al día siguiente les dijeron: ¿saben qué? Estos no vienen de lejos, esos viven ahí cerca. Y ustedes hicieron una alianza y juraron por Jehová, porque antes no habían oficinas jurídicas donde quedaba ante un abogado y notario, pero levantando la mano y jurando por el nombre de Jehová era más que cualquier firma, una palabra que se daba. Y ahora viene y pasan los años y los gabaonitas siempre vivieron entre el pueblo de Israel. Pero Saúl, cuando llegó al reino, dijo: no quiero extraños entre nosotros. Hay gente que es así, ¿verdad? Es bien quisquillosa. No queremos extraños aquí, no queremos a nadie que no sea de nuestra sangre. Y quiso exterminarlos a todos. Empezó una matanza de gabaonitas Saúl, porque Saúl era un hombre que no tenía temor de Dios. Él actuaba por impulsos, él actuaba de una forma soberbia. Y esa situación, pasó el tiempo y parece que todo había quedado en el olvido, porque nosotros los seres humanos nos manejamos bajo una regla, y es que el tiempo todo lo olvida. Esa es la regla que los seres humanos tenemos. Miren, hermanos, a veces hay cosas que pasan una semana, un mes para que se nos olvide. A veces un hijo le da una gran cólera a la madre o al padre, y pasan los días, pasan las semanas, y poco a poco se va olvidando, hasta que por último con su caja de pollo campero lo contenta, ¿verdad que sí? Llega y dice: bueno, ya trajo la cena y se quedó todo en paz. Pero una de las cosas que tenemos que entender con el Dios a quien nosotros servimos es que con Él el tiempo no borra nada, hermanos. Dios es un Dios que con justicia juzga y con justicia pelea. Entonces, ahora vemos nosotros que en el verso número 1 que usted leyó del capítulo 21 del segundo libro de Samuel, se dice que hubo 3 años de hambre. Era una hambruna, hermanos, porque 3 años de hambre. Hágame favor, hermanos, con 3 años. Si nosotros con un año que no llueva, al siguiente año ya estamos penando, ¿verdad que sí? Todo se dispara, los alimentos escasean. Y es que, hermanos, no hay peor cosa que un pueblo que no tiene abastecimiento de granos básicos para poder vivir. Y ahora viene un año, pasó el hambre y la gente sintió duro. Y cuando la mala noticia, sigue el año que viene. Y de repente, y sigue el otro que viene. 3 años, hasta que viene David y dijo: tengo que ir a consultar a Jehová, ¿qué es lo que está pasando? Y viene ante el Señor y le dice: Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esta grande hambre en el pueblo? Y Dios le dice: es por Saúl, lo que él hizo. Quiso matar a los gabaonitas. Y los gabaonitas no eran del pueblo de Israel, pero como aquellos no habían consultado a Jehová, cuando nosotros no consultamos a Jehová, las consecuencias las tenemos que sufrir nosotros. Aunque después pongamos carita de buenos, pero las consecuencias no van a dejar de sentirse. Y Dios le dice: es por causa. Saúl cometió un error, quería exterminar a los gabaonitas, y ahora David viene y comete otro error. Y les pregunta: ¿qué es lo que ustedes quieren que yo haga por ustedes? Él, como el rey, estaba para determinar qué era lo que se podía hacer, no para preguntarles qué era lo que ellos querían hacer. Al diablo nunca hay que preguntarle qué es lo que él quiere hacer, hermanos. Con él tenemos que saber cómo tratarlo. Amén. A él sabemos nosotros cómo hay que manejarse con él. Con él, miren, hermanos, nosotros con él no tenemos que tener ningún diálogo en ningún momento. Amén. Nosotros nunca nos vamos a sentar en una mesa de diálogo con Satanás para llegar a acuerdos. Él siempre estará en desacuerdo con nosotros y nosotros más con él todavía. Aleluya. Y viene David y les dice: bueno, ¿qué quieren que les haga para que esto pare? Entonces ellos dijeron: bueno, como no tenemos derecho sobre oro y como no tenemos derecho sobre la plata que ustedes tienen,
Pero queremos que de aquel varón, de la familia, de los hijos de este varón que nos quiso erradicar de la tierra, se nos den 7 varones para que los colguemos. Imagínense, hermanos. Y ahora David viene y dice, muy bien, yo se lo veo. Y qué fácil estaba poniendo David las cosas a los gabaonitas, hermanos. Y qué difícil se la iba a poner a aquellas madres. Y vienen y dicen, bueno, está bien. A Rispa le quitaron 2 hijos, los 2 que tenía. Tráiganos. Esos son los candidatos para ahorcarlos. Y a Mical, la que había sido esposa de David, pero después se la habían quitado, de ella tomaron 5. Fíjese bien la diferencia, de una 2 y de la otra 5, y los fueron a ahorcar. Pero Rispa, viendo los cuerpos de sus hijos, eso es lo que siempre me ha gustado de esta historia. Eso es lo que siempre me ha llamado la atención de este pasaje de la palabra del Señor. Fácil era decir, bueno, así acordaron, así se quedó, así que lo hagan y se acabó. Pero Rispa dijo, no puedo hacer nada para defender a mis hijos. No puedo hacer nada para impedir que los cuelguen. Pero lo que sí puedo hacer es algo y nadie me lo va a impedir que yo lo haga. Eso se llama determinación. Eso se llama marcar la diferencia. Porque a ella le colgaron 2 hijos, a Mical le colgaron 5 hijos. Pero no vemos que en la Biblia diga que Mical fue también y dijo, Rispa, ya que tú vas a ir y vas a hacer eso, yo también voy a ir contigo. No, dice que cuando los colgaron, ella dijo, bueno, ahora llevo un manto. Y se quedó ahí haciendo su pequeña sombra. Y dijo, ninguna ave de rapiña se comerá los cuerpos de mis hijos, y ninguna fiera que ande en la noche los vendrá a devorar. Y saben una cosa, cuando nosotros miramos esta fecha de la siembra, de la siega de la cebada, hermanos, hasta que llovió, eso eran 6 meses. Si usted mira las historias de cómo está marcado las cosechas en la Biblia y cómo tenía que pasar el tiempo, porque ellos celebraban el levante de la cosecha del trigo, el levante de la cosecha de la cebada, y ellos celebraban, hacían fiesta por todo eso. Entonces hay tiempos marcados, y el tiempo marcado aquí eran de 6 meses. 6 meses estuvo allí Rispa, hermanos. Óigame bien esto, usted me preguntará, hermano Marvin, ¿y esa mujer qué? ¿No dormía? No me pregunte a mí si dormía, porque yo no estaba allí. Pero lo que sí le puedo decir es que ella cuidó que ninguna fiera en la noche devorara los cuerpos de sus hijos, mientras Mical ya estaba durmiendo, porque eso es fácil. Hacer lo que todo mundo hace es fácil, señores, pero hacer algo extraordinario, eso solamente viene de alguien que ama a Dios, aleluya, de alguien que sirve al Dios Todopoderoso, de alguien que es diferente. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Esta mujer espantaba las aves de día. Es que 7 cuerpos, hermanos, y óigame bien esto, no era un lugar cómodo, no era un momento cómodo. Había que soportar la pestilencia de 7 cuerpos que entraron en descomposición. Pero ahí estaban sus 2 hijos, y eso no le impedía a ella ese mal olor, decir, yo estoy aquí, y no los pude proteger en vida porque era una ley, pero puedo proteger sus cuerpos. Y yo cuando era un niño oía esa historia y después yo la leía y me quedaba detenido, diciendo, ¿cómo puede una persona actuar de esa manera? ¿Por qué no decir, bueno, saber si me dejarán? ¿Y qué va a pasar con mi casa? Porque, hombre, esta mujer se fue para este lugar, se despreocupó hasta de ella misma. No creo que ella le tuviera tiempo para embellecerse y darse su retocadita por ahí, decir, ay no, ya mi piel está muy polvorienta aquí de estar en este monte, o ya tanto zancudo que me ha picado en las noches. No creo que ella se privó de todas las comodidades. Pero saben una cosa, aquí está en la Biblia y nos está dejando un gran ejemplo a nosotros de que las cosas se pueden hacer diferentes a como todo mundo las hace.
que cuando entremos por esa puerta, si algunos vienen por costumbre, nosotros no vengamos por costumbre. Hay que venir a la iglesia a adorar al Señor, aleluya. Por costumbre viene todo mundo, aleluya. Bendito sea el nombre precioso del Señor. A veces entramos ahí, nos ponemos a orar y decimos, pero ¿por qué tengo que orar yo si nadie ora? Eso no le importa a usted. Usted haga lo que tiene que hacer en el nombre del Señor, aleluya. Porque tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. Aleluya. Hasta que un día los siervos de David le dicen, fíjate David que algo está pasando. Mira, de los 7 colgados que estaban allí, que se colgaron por holocausto, por sacrificio o por penitencia, lo que usted quiera. Esos 7 cuerpos ahí están. Ya habían pasado 6 meses. En 6 meses ya los cuerpos ya empezaba a desprenderse, ya la carne se había desprendido del esqueleto de una persona. Ya más quedaban unas osamentas allí. Y fíjate, le dice que Rispa ha pasado desde el día que los colgaron hasta el día de hoy allí. Yo me imagino que el estado físico de la mujer era bastante lamentable. ¿Por qué no dormir, hermanos, como hay que dormir? Y no comer como se debe de comer. Eso le baja a cualquiera su semblante. Pero había algo especial en ella. Había cuidado por lo menos de los cuerpos de sus hijos. Y si David no hubiera dicho, bueno, que esto pare, vayan, bájenos de ahí, bajen los huesos, vayan y sepúltenos. Hasta entonces Rispa regresó a su casa otra vez, dejando una huella que algo había hecho ella también. Que no se había quedado de brazos cruzados, que no se había quedado indiferente. Mira, te pueden quitar muchas cosas, amada mujer, pero que no te quiten tu visión de Dios. El fuego de Dios que hay en tu vida, nadie te lo debe de quitar. Eso nadie te lo debe de apagar. Eso debe de procurar que vaya en aumento, aleluya. ¿Por qué? Porque estas son mujeres que nosotros podemos ver que hacían la diferencia, aleluya. Oh, bendito sea el nombre precioso del Señor. En Proverbios capítulo 14 y verso 1 dice que la mujer sabia edifica su casa. Los varones proveemos, los varones vamos a trabajar, los varones, mire hermano, usted puede decirme a mí que hace esto, que se levanta a las 5 de la mañana y que llega a su casa bien cansado, pero déjeme decirle que usted llega, cuando usted sale de su trabajo, a usted se le acaba el trabajo. ¿Sí o no? Los varones tenemos una jornada de 7 a 4, de 7 a 5 o de 7 a 8, si usted quiere. Pero las hermanas tienen una jornada de 5 de la mañana a 11 de la noche. Y si se despiertan es porque tienen algo que hacer todavía. Que porque hay que dormir se dejan el oficio. Porque si no, en la pila ya les hubiera dicho, ya, váyase a dormir, hombre, ya, déjenme en paz. La estufa ya hubiera dicho, no, yo ya no enciendo. Porque siempre tienen algo que hacer. Las mujeres trabajan muchas veces en una empresa y llegan a su casa a seguir trabajando. Y las admiro porque a pesar de ese cansancio y a pesar de esa fatiga, en la iglesia son las primeras que están. Como predicador les digo, en los años que llevo, siempre he visto que en la asistencia de las iglesias, un 60%, hasta en un 70% son mujeres y en un 30% son hombres. Y les puedo decir que muchas veces cuando se hace un llamado para orar por las personas que quieran acercarse más al Señor, se acercan más mujeres que varones. Digan amén, hermanos, porque no, a los varones les digo que deben de decir amén también. No, porque de los que dicen amén en la iglesia, el 95% son mujeres y el 5% son hombres. Amén. Hermanos,
admiramos, las mujeres son un gran ejemplo en la iglesia. A veces 2, 3 niños, ahí vienen. Dice, tengo que hacer mi tarea. Allá la haces en la iglesia, mi hijo, no, que yo soy en el culto de las damas. Y ahí está el niño, ¿verdad? Que así haciendo su tarea. Y la hermana en el culto de las damas. Y el varón, él quiere todas las de ley. A veces miramos nosotros a las hermanas salir para la iglesia, van con una pañalera, con un niño en brazos. A veces todavía esperando otro, ¿verdad que sí? Y el hermano con su gran Biblia, ¿verdad que sí? Un celular aquí y otro celular aquí, como si fueran revólveres, como que si andan en el oeste, ¿verdad que sí? Y ahí va. ¿Y sabe por qué es así? Porque él es el diácono de la iglesia. Ay, Señor mío, ¿verdad que sí? Hay que ponerse de pie y quitarse el sombrero cuando él pasa. Cuando que él debería de traer a un niño y por lo menos también a pañalera, ¿sí o no? Y no se le va a quitar lo hombre por hacer eso. No se te va a quitar lo varón por tomar una escoba y barrer en tu casa. No se te va a quitar lo varón por decir, tráigame los trastes, hoy los lavo yo. Aleluya, ¿sí o no? ¿Estaríamos mejor en la iglesia, sí o no? ¿Alabaríamos mejor al Señor, sí o no? El enemigo no tendría nada de qué decir de nosotros, hermanos. El enemigo es el que tiene que ser avergonzado en el nombre del Señor. Tenemos que marcar la diferencia, aleluya, en el nombre del Señor. Las hermanas, a veces ellas son las que todavía están jalando a los niños, todavía están aquí, y a veces, y todavía tienen que jalar al niño más grande, al esposo, y decirle, mi hijo, vas a ir a la iglesia. Yo estoy cansado. Y de paso que hoy va a predicar el hermano Marvin, no, ya estoy cansado, no voy. Pero ¿saben una cosa? A veces ellas vienen y están aquí con sus niños y orando por su esposo que ya no quiere venir a la iglesia. Qué carga tan dura, hermanos. Pero es tiempo que esa carga se tiene que botar en el nombre del Señor. Es tiempo que esa carga se tiene que botar en el nombre del Señor. Echen sobre Jehová su carga, hermanas, y Él las va a sustentar. Echen sobre Jehová su carga, aleluya. Hay cosas que ustedes no las pueden arreglar, el que las va a arreglar es el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre precioso del Señor. Porque la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. Y yo sé que aquí ustedes vienen para adquirir la sabiduría que Dios les ha dado. No la sabiduría humana, porque en la sabiduría humana, hermanos, acuérdense que esa sabiduría humana es terrenal y hasta cierto punto es diabólica. Porque la sabiduría humana nos enseña, dice, a mí, yo trato bien a los que me tratan bien. A los que me tratan mal, pues a cada uno lo que le corresponde. Ay Dios, qué sabiduría, hermanos. Esa es sabiduría humana y es diabólica. Pero la sabiduría de Dios nos dice, no te preocupes, no te preocupes, no temas, yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, no dice nunca vas a pasar por las aguas, no dice así, dice cuando pases por las aguas. Tienes que pasar por los problemas, tienes que pasar por las luchas, tienes que pasar por las dificultades, pero no temas, yo estaré contigo, aleluya. Yo soy el que te defiendo, yo soy el que te sostengo, dice el Dios Todopoderoso, aleluya. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, si lleves ese nombre para su casa, por favor. No se lleve el de Mical, porque ¿qué podemos hablar de ella? 5. Era una desgracia en su familia, ¿sí o no? 5. Pero no le importó, los van a colgar, que los cuelguen. ¿Qué puedo hacer yo? Pero la otra eran 2. Y dijo, no, 2, me daría lástima abandonarlos ahí. Voy a guardar ese luto y voy a hacer lo que todavía humanamente pueda hacer. Mis hijos no le van a servir de comida ni a las aves ni a las fieras. Un día me los tienen que enterrar dignamente, aleluya. Y miren, porque David supo que ahí estaba Rispa haciendo esto, fue quien los mandó a bajar y a sepultarlos. Si no hay, le aseguro que ahí se hubieran quedado el resto del tiempo que hubiera sido necesario. Pero es que es allí el punto. Vamos a marcar la diferencia. Vamos a hacer lo que otros no hacen.
vamos a pensar como otros no piensan, porque nosotros tenemos no solamente esta mente. A veces hay gente que dice, ay, no es que él es bien inteligente, ay, no es que él es bien impulsivo. ¿Y por qué es tan bien impulsivo? Porque desde chiquito lo alimentaron con leche de cabra. ¿Qué tienen que ver la cabra? ¿Qué tienen que ver las cabras con que el otro sea impulsivo? El otro es impulsivo porque tiene mal carácter. Si hay gente que nunca ha probado ni ha visto una cabra y siempre es impulsivo. Entonces, de todas maneras, no tiene nada que ver eso. Amén. Pero a veces es necesario venir a la palabra del Señor. La mujer sabia edifica su casa. Y quiero tomar otro ejemplo. Un ejemplo tan precioso, hermanos, de estas mujeres pero tan especiales. Ahí en Ruth, la que siempre hemos oído, que le dijo a su suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde tú vivieres, viviré yo, y donde tú murieres, voy a morir yo. Pues eso cualquiera lo podía hacer. Pero ahora viene y dice, y así me añada que aún solo la muerte hará separación entre nosotras dos, porque tu pueblo será mi pueblo, y lo más importante, tu Dios será mi Dios. Aleluya. Eso es lindo, ¿sí o no? Eso es digno de alabar, ¿sí o no? Tu Dios será mi Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y es que miren, hermanos, para que Ruth tomara esa decisión, era una mujer que hacía la diferencia, porque eran dos concuñas, Orfa y Ruth. Ruth estaba decidida a estar con su suegra. Orfa también al principio, porque dice que ahí andaban las dos. Pero ella les tuvo que hablar y les dijo, no, váyanse para sus casas, váyanse con sus padres. Ustedes están jóvenes, pueden hacer su vida. Y Orfa pensó, tiene razón, esta señora tiene razón, yo puedo hacer mi vida. Pero Ruth pensó, no, yo no es que vaya a hacer mi vida ya está hecha, aleluya. Mi vida tiene un solo rumbo. El Dios de esta mujer será mi Dios, su pueblo será mi pueblo, aleluya. Y no la voy a dejar, bendito sea el nombre precioso del Señor. Y me llama tanto la atención en ese libro de Ruth. Miremos ahí, en el libro de Ruth, en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Ruth. Las palabras que Booz le dice a esta mujer. Ruth llegó a Belén como una total desconocida. Incluso ni la recibieron tan muy bien que digamos, hermanos. Amén. Porque venía de Moab. Y los israelitas decían, un moabita entre nosotros. Y como los moabitas eran idólatras. Amén. Es que a veces cuesta, hermanos, entre la gente extraña cuesta. Pero fíjese que ya después de unos meses de estar allí, capítulo 3 y verso 11, Booz le dice a Ruth, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú dijeres, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. ¿Una mujer qué? Virtuosa. Que la sociedad de damas Esmirna de Jesucristo por su iglesia viene ya, sean virtuosas. Esta sociedad necesita de mujeres virtuosas, hermanos. Marquemos la diferencia en el nombre del Señor. No como aquella señora, es que no sé si les he puesto este ejemplo. Iba yo en el bus, pero iba como en el tercer sillón. Y subió una señora, y como el chofer aceleró, o sea, fue con el canasto para el fondo, así rápido. Y me va a golpear, hermanos, el cachete así, con el canasto. Imagínense, me ardió el cachete a mí, pues me ardió la cara. Y de ahí solo jaló el canasto y se fue para atrás, así como quien dice, ¿qué me importa a mí? Bueno, yo me quedé solo sobándome un poquito la cara, pues. Y una señora iba a la par mía y me dice, ¿y usted así se va a quedar? Me dice, para mí hubiera estado bueno, me dice, sí.
¿Y qué puedo hacer? Me dio el canastazo. Si con decirle algo me hubiera quitado el canastazo de la cara, pues le hubiera dicho tal vez algo, ¿verdad? ¿Qué podía hacer? No, ¿qué? Mire, me dice, yo, así como me tratan, así trato usted, me dice. Porque mire, yo he aprendido una cosa, usted me dice. Yo soy gente entre las gentes, me dijo. Y animal entre los animales. Señor mío, dije yo, bueno. De pronto esa señora cuando anda en la Aurora y pasa por manzanas jaulas se vuelve mono. O pollo, no sé si anda por ahí en un gallinero. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios entre los hijos de Dios. Y entre los impíos somos más hijos de Dios todavía. ¿Sí o no? Somos más hijos de Dios, aleluya. Porque somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra, aleluya. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Nosotros no somos iguales. Nos ven callados, nos ven prudentes, nos ven respetuosos, pero tontos jamás, aleluya. Somos hijos de Dios, aleluya. Lavados con la sangre del Cordero. Y somos personas que a donde van llevan la presencia del Señor, aleluya. De tal manera que algo tienen que ver en nosotros, pues. Algo tienen que desear de ser cristianos si nos ven a nosotros. Pero si nos ven iguales, entonces, hermanos, no hay ninguna diferencia. No hay una regeneración, una transformación, una renovación. No hay una metamorfosis, pues, un cambio de personalidad. Porque nosotros desde que venimos a Cristo Jesús ya no somos los que éramos antes. Ya no hablamos como antes. Ya no pensamos como antes. Ya no vivimos como antes. Miramos la vida de otro punto de vista, ¿sí o no? Y ahora nosotros tenemos unos ojos bien abiertos para la honra y la gloria del Señor, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. De tal manera que aunque el enemigo venga disfrazado, queriéndonos aparentar que es ángel de luz, nosotros siempre le vamos a decir que lo diablo no se te quita, aleluya. Aunque quieras aparentar ser otra cosa, siempre serás Satanás y siempre te voy a identificar como Satanás, porque tenemos algo que se llama espíritu de discernimiento para la honra y la gloria del Señor. No nos van a engañar. Aquella mujer de Jeroboam que dijo: voy a ir a consultar al profeta a ver qué me dice, y se disfrazó de otra. Y cuando ella entra, el profeta ya estaba con su vista dañada, él ya no miraba. Pero como vuelvo a repetir, nosotros no solo necesitamos los ojos físicos, tenemos los del alma, hermanos. Y cuando él oye los pasos de la mujer que entra, le dice: pasa adelante, mujer de Jeroboam. Imagínese, de una vez le dice: pasa adelante, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te vienes fingiendo otra? Porque ella iba disfrazada. Pero como a los hijos de Dios no se pueden engañar, hermanos. A usted nadie lo tiene que estar engañando, hermanos, aleluya. Usted tiene que ser un hijo de Dios que ve las cosas tal y como son, porque usted marca la diferencia. ¿Cuántos quieren marcar la diferencia esta noche? ¿Cuántos quieren marcar la diferencia para la honra y la gloria del Señor? No para jactancia nuestra, sino para honra y gloria del Señor. Y voy terminando ya. Amén. Pero quiero dejarle algo. Siempre quiero que se lleve ese nombre de Rispa a su casa y que lea todo ese pasaje. Detenidamente léalo. Y diga: Señor, esta mujer hizo algo que de veras me deja un gran ejemplo. Pero le voy a dar un último punto de una mujer que marcaba la diferencia también. Una mujer llamada Abigail. Amén. Que hayan muchas Abigailes en la sociedad de damas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Al primer libro de Samuel, en el capítulo 25, por favor. No sé por qué, hermanos, pero cuando el hermano me llamó y me dice: hermano, ¿será que puede estar con nosotros? Yo luego me puse a pensar: ¿y de qué puedo hablarle, Señor? Porque, hermanos, es que no viene uno a hablar aquí cosas que se le ocurran, hermanos, porque eso no funciona aquí. Ese es un ministerio de fe. En la obra del Señor se maneja por fe, hermanos. Y de tal manera que yo le decía:
Señor, ¿y de qué se le va a hablar a las hermanas y a los hermanos esa noche del 31 de enero? Y Dios comenzó a poner en mi corazón eso, este pasaje de Rispa. Y dije, bueno, empecé a trabajarlo y a estudiarlo y a verlo y a verlo. Y dije, bueno, ahí es donde vamos a. Y para acuñar un poco más, el hacer la diferencia, viene al caso esta mujer llamada Abigail. ¿Han oído hablar de Abigail, verdad que sí? Una mujer que tenía cualidades que hacían la diferencia. Bueno, vamos a la palabra del Señor, amén. Ahí usted lo puede tener. Ese pasaje está desde el verso 1 hasta el verso 35, pero yo no le voy a leer todos los 35 versículos. Solamente quiero leerle el 2 y el 3. Y dice, y en Maón había un hombre. Primer libro de Samuel, capítulo 25, ¿verdad que sí? Amén. Verso 2 y 3. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmel, el cual era muy rico. Este hombre era muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en el Carmel. El nombre de aquel varón era Nabal. Repita conmigo ese nombre, Nabal. Amén. Y el nombre de su mujer, Abigail. Amén. Y era aquella mujer de buen entendimiento. Aleluya. Era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia. Pero el hombre era duro y de mal comportamiento. Y era del linaje de Caleb. Hermanos, miren, una mujer bonita, si podemos decir en lo físico, y de buen entendimiento y muy prudente, viviendo con un hombre terco, hermanos. Sí, porque Nabal era un hombre, hay uno de sus criados dice, a él nadie le puede hablar, y es que hay personas a las que no se les puede hablar, hermanos. Mire, es más fácil hacer que un perro cante o baile o lo que usted quiera que éste entienda. Dice, no, pero ¿por qué es así usted? Mire, le están hablando de buena manera, entienda. Entre más usted le habla de buena manera, peor se pone. ¿Conoce usted a alguien así? Ay, yo pensé que no había ninguno así. Yo dije, de plano, si no dicen amén, solo yo conozco a alguno. Dije, pero esos amenes me aseguran de que sí hay bastantes entonces. Y qué tremendo es eso, hermanos. Cuando nos están hablando con la razón, tenemos que aprender a ser honestos. Cuando tenemos que admitir que nos equivocamos, admitamos lo que nos equivocamos. No somos perfectos, pero tampoco tenemos que ser muy descarados, ¿verdad que sí? Ay, no, Dios sabe que yo soy débil. No, usted sabe que usted es tremendo, no es débil. Deje de andar con debilidades con Dios. Si Él sabe qué es lo que somos. En el nombre del Señor. Esta mujer dice que era de buen entendimiento. Y esta mujer impidió una masacre. Porque David había dicho, bueno, vamos a hacer venganza porque este nos trató mal y nosotros lo hemos tratado bien a él. Ahora vamos a hacer una matanza que le va a quedar de recuerdo a Nabal. Este hombre no va a quedar vivo. Pero ella va e intercede. Una mujer de buen entendimiento que intercede. Y fíjese, quiero terminar esto de esta situación en el verso 35. Amén. Ahí en el verso 35, David le va a hablar a Abigail. Dice el verso 35, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, aleluya, y mira que he oído tu voz y te he tenido, ¿qué dice? Aleluya. ¿Y quién era David, hermanos? Era un guerrero. Cuando David anduvo así de clandestino, huyendo de Saúl, él era un guerrero. Y las personas que andaban con David no eran personas amables, hermanos. Acuérdense que con David se habían juntado todos los endeudados, todos los de amargado ánimo,
todos aquellos a los que ya no querían en su casa. Imagínense, ¿qué carácter podía tener? David tenía una banda, hermanos. Esa era una banda terrible. Amén. Pero ¿saben una cosa? David había aprendido a llevar las cargas de esas personas y ellos habían visto en él un comportamiento adecuado. Pero ahora viene y el gran David, el hombre que no tenía respeto cuando no tenía que tener respeto, le dice a esta mujer: sube a tu casa en paz, porque ya te he escuchado y te he tenido respeto. Como quien dice, ante ti yo me quito el sombrero y te tengo mucha dignidad, porque eres una mujer respetuosa. Hermanas, marquen la diferencia. Y ustedes varones también marquen la diferencia. Que las hermanas vengan y digan: hermanos, hoy les quiero testificar. Mi esposo no barría la casa, pero hoy la barrió. Aleluya. Los estoy dejando bien comprometidos, ¿verdad que sí, hermanos? Pues ya es tiempo que nos comprometamos, hermanos. Él no iba al mercado, pero hoy fue. Porque hay esposos que no van al mercado. A ellos en el mercado, Dios guarde. Piensan que cayeron de la gracia si van a comprar una libra de tomate. No es así. Quiero terminar esto. Hermana Pilar Vega era una mujer de San Lucas, Zacatepeques. Y esta mujer se entregó al Señor a sabiendas de que su esposo detestaba el evangelio. Y ella tenía una cabellera bien larga, su pelo de ella era bastante largo. Y varias veces, y el esposo trabajaba en la Dirección General de Caminos. Y varias veces cuando él llegó del trabajo, la encontró de rodillas, orando. Y él detestaba el evangelio. ¿Y saben qué hacía? En su brazo se enrollaba el pelo de ella y después la levantaba así. Era duro. Era duro para esa mujer ser cristiana así, con un esposo así. Y ella tenía que salir a la iglesia bajo un sinfín de dificultades, porque el hombre no la dejaba buscar de Dios. Pero ella nunca dejó de orar, aunque él siempre la iba a levantar del pelo cuando llegaba. Qué tremendo, hermanos. Pero un día, mientras estaba orando, ya el esposo venía del trabajo, pero ella no era aquella de que ya va a venir en escondida de él, voy a levantarme de orar antes de que venga. No, si me va a encontrar orando, decía, me va a encontrar orando, eso estoy haciendo. Cuando de repente el Señor le muestra una visión, venía el camión de caminos, porque antes eran unos camiones de volteo donde llevaban a los empleados. Ahora ya tienen buses, pero antes eran unos camiones. Yo les estoy hablando de hace muchos años eso. Cuando en una vuelta el chofer dio la vuelta del camión muy abierta y el camión iba a dar vuelta, pero el hombre, como iba sentado así cerca de la orilla, se iba a caer. Cuando de repente todavía un compañero, pero ella cuando ve en la visión que él se va a caer, le dice: Señor, cúbrelo con tu sangre, guárdalo, Padre. Otra hubiera dicho: Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad que sí? Hoy es el fin, hoy es tu voluntad, hoy salgo de este problema. Sí, hermanos, hay que ver con qué intenciones se hacen las oraciones, hermanos. Espero que ustedes no hagan una de esas malas intencionadas. Le pidió: guárdalo, Señor. Y un compañero todavía del cuello lo agarró y lo sujetó. Cuando llegó del trabajo, puso su maletín en una orilla y ella ya estaba preparando la cena, ya había terminado de orar. Cuando él estaba cenando, se acercó y le dice: te ibas a caer del camión, le dice. ¿Quién te lo dijo? Dice: te ibas a caer del camión. Yo estaba orando cuando tú te ibas a caer del camión. Y vi cuando tu amigo te detuvo del cuello de la camisa. El hombre se quedó quieto. El hombre se quedó pálido. Y de tal manera que tanto fue aquello
Él terminó sus días siendo diácono en una asamblea de Dios en San Lucas, Zacatepecas, para la honra y la gloria del Señor. Se entregó al Señor. Por eso les digo, mis hermanas, lo que ustedes no puedan remediar, déjenselo al Señor. Lo que ustedes tengan que hacer, háganlo ustedes. Lo que el Señor tiene que hacer, eso lo hará Él. Pero marquen la diferencia. ¿Por qué no se ponen sobre sus pies? Y le damos gracias a Dios. Tal vez me excedí un poco en el tiempo que estuve aquí. Quiero que me disculpen si me excedí.